En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todo en María y por las benditas almas del purgatorio, con mayor razón cuando uno está rezando una Santa Misa por los difuntos. En este caso lo hacemos con mucho cariño por la señora Rosalvina Rodríguez de Cuesta en su primer aniversario de fallecimiento, la mamá de nuestros feligreses de Carlos Cuesta, pero como siempre es importante rezar por los difuntos. Si bien la misa está pedida por ella, coincide con otro aniversario, en este caso de 5 años, la señora Janet Madeleine Collas de Achuri, la mamá de otras de nuestras feligresas, también la tía de una feligresa de Pereira que falleció hoy, de Arlú Gómez, y la prima de un feligrés. Muchas coincidencias para rezar por los difuntos. Junto a la señora Rosalvina tuvimos la suerte de poder rezar también ese día, además de asistirla en varias oportunidades, tanto el Padre Pío como yo, y el mismo día de su velación pudimos rezar su Santa Misa. Y si alguno o varios de sus feligreses están viendo por internet la Santa Misa, ¿cómo no recordar esa gran obligación que tenemos de amor, como siempre decimos en los funerales, hacia los difuntos? Cuando un ser querido se muere, el amor se tiene que manifestar por la oración. Ya sabemos que si logramos la salvación eterna, y podemos tener esperanza sin duda en la señora Rosalvina, muchas veces recibió los sacramentos, se confesaba, etc. Aún en la esperanza de la salvación eterna de los seres queridos, sabemos que el régimen más común es pasar por el purgatorio, porque para llegar al cielo de forma directa hay que ser o un gran santo, que son palabras mayores y somos extremadamente imperfectos los seres humanos con nuestros pecados, o ser mártir, eso también tiene como premio pasar derecho al cielo, que también son palabras mayores, o ganar una indulgencia plenaria, pero si no, antes de morir. Pero si no, el régimen común es pasar por el purgatorio, y en el purgatorio se sufre y se sufre mucho. Son almas benditas, por eso se les dice las benditas almas del purgatorio, pero para terminar de pagar por las deudas que no pagamos aquí en la tierra, contraídas por nuestros pecados, y para terminar de purificarnos, para poder llegar a la visión beatífica de la Santísima Trinidad. Nadie impuro puede llegar a Dios, por lo cual debemos, en el régimen común, la inmensa mayoría de los que se salvan tienen que pasar por el purgatorio. De ahí que es tan importante rezar por ellos, porque las oraciones aquí en la tierra que hacemos por ellos les ayudan en esa purificación para que sea más rápida y poder pasar al cielo, y también le alivian en las penas que ellos pagan en el purgatorio. Bendito sea Dios que no se pueda salvar, son benditas almas, una vez más lo decimos, pero los pecados del purgatorio son muy duros y suelen durar mucho tiempo, así atestiguan casi todos los teólogos y santos. Es un poco relativo, dependerá de la deuda, pero en general dura mucho tiempo. Entonces es muy importante rezar por los seres queridos que han muerto, y de allí que les insistimos a los posibles parientes que estén viendo, aquí a algunos seres queridos de ella, pues si alguno está viendo la transmisión por internet, que se acuerden del ser querido que falleció y eleven sus oraciones. La Santa Misa que rezamos ahora le va a aliviar muchísimo, le va a ayudar muchísimo si pudiésemos ver ese mundo invisible de las almas, en este caso para el purgatorio, y el régimen tal vez común de la oración más importante que pueda hacer un laico por un ser querido que murió es el Santo Rosario. El Santo Rosario. Aquí en Colombia tiene una costumbre hermosa de hacer la novena de difuntos en los 9 días siguientes al fallecimiento. Supongo que lo han hecho sus seres queridos, pero después les recomendamos muchos Santos Rosarios donde uno se acuerda del ser querido que murió y ofrece el Santo Rosario por él y por las demás intenciones. Entonces los invito a sus familiares que recen y muchas veces ofrezcan el Santo Rosario por ella, y sin duda también pedir misas, tanto en tanto por el ser querido. Mientras más misas se pidan, mejor. ¿Y cómo será que estas enseñanzas están previstas? Siempre les insistimos cuánto uno aprende por tener los misales, por aprender la liturgia de la Santa Iglesia Católica. En la misa de aniversario se escogió para los difuntos un texto del segundo libro de los Macabeos, donde se dice de lo importante que es rezar por los difuntos, y termina el texto ut a peccati solvantur, para que sean perdonados los difuntos de sus pecados. Si no existiera el purgatorio, como dicen con la herejía las sectas protestantes, mal llamadas cristianas, ¿para qué rezar entonces por los difuntos? El mismo texto lo dice. Y no solamente se reza, sino con una intención muy específica, para que sean ut a peccatis solvantur,
para que sean perdonados sus pecados, las deudas que todavía tienen por sus pecados. ¿Qué hacen las sectas protestantes? Casi todas dicen que este libro de los Macabeos no tiene que estar en la Biblia. Fácil. Entonces, cuando la herejía no quiere algo, va recortando libros de la Biblia. Y no. La enseñanza tal vez más fuerte o más clara del purgatorio en toda la Sagrada Escritura es este texto que se utiliza para esta misa ahí. Saca de 5 misas distintas de difuntos, en la misa de aniversario dice eso, y vale la pena releerlo. Entonces, termino la enseñanza con él. En aquellos días, el valiente Judas, ¿quién es este Judas? Judas Macabeo, obviamente, no van a pensar en Judas el traidor. Este era un santo, el otro era un traidor y siempre se enseñó que se fue al infierno. Este era un santo, un hombre valiente y un hombre de guerra. Por sus combatientes que morían en el campo de batalla, él quiso hacer rezar por las almas de esos difuntos. En aquellos días, el valiente Judas hizo una colecta, juntó plata, y envió 2.000 dracmas de plata a Jerusalén. ¿Cuánto que valdrá hoy en plata de eso? No sé, pero parece mucho dinero para que se rece por los difuntos. Hoy diríamos gastar dinero en santas misas por los difuntos. Para que se ofreciese en Jerusalén un sacrificio por los pecados de los difuntos. Bella y noble acción, inspirada por la idea de la resurrección, porque si él no esperara que los caídos, los muertos en combate, sus hombres, hubiesen de resucitar, era absurdo y superfluo orar por los muertos. Pero como él sabía de la otra vida, sabía que eso es muy importante, orar por los muertos. Además, consideraba que a los que duermen en la piedad, en este caso era una guerra santa, defender la santa religión de Dios contra los paganos, de eso se trataba esta guerra y la invasión de su país. Además, consideraba que a los que se duermen, mueren en la piedad, según Dios, se les reserva una magnífica recompensa, santa y saludable idea. Y acá viene la enseñanza final y la más clara de todas. Por eso hizo ofrecer por los difuntos ese sacrificio que él pidió en Jerusalén, por los difuntos expiatorio, es decir, para pagar por los pecados, para que fuesen perdonados de sus pecados. ¿Por qué hacemos rezar misas por los difuntos? Para que sean perdonados sus pecados, para que la deuda que tienen por sus pecados se les perdone, terminen de ser purificados los que se han salvado y puedan pasar al cielo. Una vez más, insistimos entonces, ahí ya tienen la enseñanza, a rezar por el ser querido, en este caso la familia que les toca más de cerca, la familia de la señora Rosalvina Rodríguez de Cuesta. Esperamos que uno o muchos de ustedes, si están escuchando esto, recen por él. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y